Primera de Juan, capítulo 3. Vamos ahí a continuar estudiando este capítulo, en esta carta. Primera de Juan 3, verso 4 al 10. Hemos visto cómo Juan está ayudando a esta iglesia, o a estos creyentes más bien, a tener bases firmes para no ser persuadidos en el engaño, en el error, ¿no? Ellos estaban siendo pues atacados, la iglesia ya al principio del siglo atacada por esta doctrina de los gnósticos, aunque todavía no se componía ya como un movimiento gnóstico como el día de hoy se conoce, ya empezaba este tipo de doctrinas que querían mezclarse con la fe cristiana, ¿no? Pero no se podía porque al final el mensaje estaba torcido, ¿no? Y lo malo es que es muy sutil, ¿no? Como el engaño de Satanás siempre ha sido muy sutil, y muchos estaban empezando a creer este tipo de enseñanzas, ¿no? Te recuerdo esa enseñanza dualismo que manejaban los gnósticos, donde ellos afirmaban que todo lo que era la materia, todo lo físico era malo, ¿no? Ya por naturaleza inherentemente malo, y todo lo espiritual es bueno. Entonces, pues lo que hagamos con nuestro cuerpo, pues no importa, porque al fin ya está rendido al pecado. Eso no le importa a Dios, lo que le importa es nuestro espíritu. Obviamente eso no es lo que enseña la Biblia, ¿no? Jesús pagó, dice la palabra en 1 Corintios, pagó también por nuestro cuerpo, así que glorificar a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, dice. Entonces, no solamente es pensar que a lo que a Dios le importa es el espíritu y el cuerpo no, porque eso es lo que decían ellos. Entonces vivían una vida pecaminosa pensando que podían vivir así, ¿no? Y así era como estaban enseñando vida a los creyentes. Entonces el apóstol Juan está defendiendo pues la verdadera identidad del cristiano, porque eso atenta contra la identidad de que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Y él defiende esto frente a los falsos maestros gnósticos, ¿no? Que enseñaban y decían que podían tener comunión con Dios y tener un mayor conocimiento de Él sin necesidad de guardar sus mandamientos, ¿no? Es lo que hemos estado viendo. Al hacerlo, en los siguientes versículos que vamos a estudiar el día de hoy, va a mostrarnos lo absurdo e incongruente que es este tipo de creencia. Pensar que puedes vivir en pecado y tener una correcta comunión con Dios, ¿no? Entonces vamos a ir al verso 4, del verso 4 al 10 vamos a ver el día de hoy. Quiero leerlo y después oramos para dar inicio, ¿ok? Dice así el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Señor, en esta mañana queremos orar juntos y pedir, Señor, pues tu bendición al estudiar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe tu verdad y nos guíe en tu verdad, Señor. Sabemos que esa es parte, lo hemos visto, es parte de su obra en esta tierra, y te pedimos eso, Señor. Ayúdanos a estar atentos a lo que vamos a estudiar, a todo lo que tú nos enseñes, Señor, a estar atento no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón también, Señor, para recibir tu palabra de una forma mansa, humilde, Señor, para que pueda obrar en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a examinarnos y que tu palabra nos examine, Señor, y ser sinceros, dejar que tú hagas esa obra en nuestro corazón, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el apóstol Juan comienza el capítulo 3 hablándonos y recordándonos de nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Lo que somos, hijos de Dios, ¿no? Si hemos creído en Cristo, si hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? Y tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. Hay una nueva creación, ¿verdad? Eso vimos la semana ya antepasada, ¿no? Cuando vimos los primeros versículos, recordábamos eso. Dice el verso, déjame recordarlo, verso 1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces empieza a recordarnos que esa identidad
transforma nuestra vida, ¿verdad? Aún nuestra comunión con el mundo ya es diferente. El mundo no nos conoce por eso. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que son los que han nacido de nuevo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Veamos eso. No podemos vivir de una manera incorrecta delante de Dios. Si tenemos una esperanza en Cristo, tenemos que vivir de una forma santa, ¿verdad? Y es lo que va a empezar a explicar, ¿no? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, ¿no? ¿Qué está diciendo Juan aquí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Algo muy importante que tenemos que entender, ¿no? Y desde ahorita lo voy a decir porque aquí empieza a explicarlo. Por el contexto de la misma carta, podemos entender que Juan no está diciendo o insinuando que un verdadero creyente nunca va a pecar, ¿ok? Porque eso iría en contra de lo que ya hemos estado estudiando y ya explicó en la carta. Déjame recordar esto, primera de Juan 1, versículo 8, si recuerdas, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y la verdad no está en nosotros. O sea, aquí está enseñando, claro que seguimos pecando, ¿ok? Si confesamos sus pecados, o sea, entendiendo que sí pecamos, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, Juan nos está diciendo aquí que un creyente nunca más va a volver a pecar, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere? Los verbos de estos versículos, de todos los versículos, la mayoría de los versículos que usa aquí, y los vamos a ir viendo, están conjugados en el griego en un participio presente. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a una acción habitual, ¿ok? Es una acción habitual. No algo ocasional, algo que sucede de vez en cuando, sino es algo que ya es constante, algo que está dirigiendo tu vida, ¿ok? Entonces, sí hay como una diferencia, ¿ok? Todo aquel que comete pecado, todo aquel que está viviendo habitualmente en el pecado, ¿ok? Infringe también la ley. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? No está diciendo del creyente que de repente peca, entonces está cometiendo esto. Creo que sí de alguna manera, te vamos a ver a continuación, pero el punto es que no está hablando de que nunca más vamos a volver a pecar, ¿ok? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces, una cosa es la caída ocasional en el pecado y otra la práctica habitual de pecado. ¿Me explico? Una cosa es que tú ya estés rendido, ¿no? y sirviendo al pecado y viviendo en el pecado, y otra cosa es que tú como creyentes, nosotros como creyentes de repente pequemos en alguna situación, alguna cosa que no sabíamos, ¿no? Que aún no habíamos en nosotros, ¿no? O simplemente podemos volver a caer en el mismo pecado de antes, ¿ok? Sí puede suceder, ¿ok? Entonces, ¿qué está explicando? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. La palabra pecado significa errar el blanco, ¿recuerdan? Eso significa la palabra pecado. Es un concepto que ya sabemos. Errar el blanco es fallar, ¿no? Al propósito. Errar el blanco, el ejemplo más común que tenemos es ese tiro al blanco, ¿no? Con dardos o con algo pegarle al blanco. Fallas, eso es errar el blanco. Fallaste, hay un blanco y no diste el blanco. Eso es pecar, ¿ok? Fuimos hechos con un propósito, fuimos hechos para darle gloria a Dios, para servir a Dios, y lo que hacemos es desviarnos de ese propósito. Cada cual se aportó por su camino, ¿verdad? Es el pecado, nos desviamos de ese propósito y es eso. Pero aquí lo que nos dice es que el pecado es algo más, ¿ok? El apóstol Juan nos dice que no solo es errar el blanco, también es infringir la ley. Es lo que está diciendo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué quiere decir esto? En el griego, el término que se traduce como infringir la ley, es una sola palabra, es anomía o anomia, que habla de nomos, ley, y el prefijo a habla de estar en contra. En general significa contrario a la ley, o puede ser infringir la ley o rechazar la ley. Se llega a traducir también en la Biblia como injusticia, iniquidad o maldad, ¿ok? Eso es lo que se refiere. Y prácticamente habla de una rebelión activa contra la ley de Dios. No estar sujeto, no sujetarse a la ley de Dios. Entonces el pecado es eso, infracción de la ley. Por eso voy a repetir, pues el pecado es infracción de la ley. No solo estás desviándote del blanco, ¿no? Estás haciendo en contra, ¿ok? ¿En contra de qué? La ley representa la justicia de Dios, pero también representa el carácter moral de Dios. Tenemos que verlo así. La ley nos revela quién es Dios, ¿ok?
A través de la ley vemos un Dios que es santo. Nos muestra la santidad y es porque Él es santo. Entonces la ley nos muestra el carácter moral de Dios. Por lo tanto, el pecado es afrentar, infringir la ley, es afrentar el carácter moral de Dios. ¿Ok? El pecado es, como te lo he dicho otras veces, es un crimen delante de Dios, es insultar a Dios, es ofender a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Juan. Todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, es atentar contra el carácter santo y puro de Dios. Y en lo personal creo que esto ocurre tanto para incrédulos como para creyentes. Creo que el contexto está enfocando más en los incrédulos, ¿ok? Porque eso es lo que estaban predicando estos gnósticos. Puedes vivir así, no es cierto, dice Juan. No puedes vivir así, estás afrentando a Dios. No creas que puedes pecar sin que no pase nada. Claro, pero esto también nos ocurre a nosotros. No pensemos que solamente eso es para los incrédulos. Nosotros cuando pecamos, claro que también estamos haciendo eso porque el pecado es infracción de la ley. ¿Se dan cuenta de eso? Porque muchas veces pensamos de que, pero yo soy salvo, yo soy creyente, ¿no? De alguna manera pensamos que nuestros pecados, ¿no? son menos, ¿cómo decirlo? Menos problemáticos, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Y no, o sea, es un problema grave delante de Dios, aún como sus hijos. Y creo que más como sus hijos, ¿no crees? Entonces creo que esto ocurre para todos. Aún nosotros los creyentes cuando llegamos a pecar estamos insultando el carácter moral de Dios. Tenemos que verlo así. No debemos de minimizar nuestro pecado simplemente porque ahora ya somos creyentes, porque ahora ya somos hijos de Dios. ¿Ok? Fíjate lo que decía John Stott acerca de esto. Él decía, el primer paso hacia una vida santa es reconocer la verdadera naturaleza y la maldad del pecado. Es el primer paso hacia una vida santa. Reconocer que aún yo estoy pecando y su naturaleza es mala, es diabólica, ¿ok? Porque si no empezamos a minimizar lo que hacemos delante de Dios. Pero nuestro pecado como hijos de Dios es levantar nuestra mano en contra de Dios, es afrentar el carácter moral de Dios. Entonces no podemos ni debemos pensar que el pecado no puede afectar nuestra relación con Dios. ¿Ok? O si no, no tendría sentido. 1 Juan 9, si confesamos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos pecados. O sea, por algo existe el perdón, ¿me explico? O sea, no podemos pensar que, pues como decían los gnósticos, ¿no? Bueno, yo puedo vivir con mi cuerpo, hacer lo que yo quiera, al fin que eso no le importa a Dios. No, claro que le importa. Entonces, el primer argumento que el apóstol Juan da es el pecado es una afrenta contra Dios. No se engaña, va a decirlo. No pienses que puedes vivir así, ya como hijo de Dios y pecar sin ningún problema, porque muchos piensan eso. Entonces, dice la palabra, ¿no? En Romanos 5, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces vamos a darle, ¿no? Vamos a pecar para que la gracia de Dios sea más abundante. Pablo dice, de ninguna manera. Ese pensamiento es diabólico. Ese pensamiento no es de una persona que ha nacido de nuevo, porque no ha entendido esto. ¿Ok? El pecado es una afrenta contra Dios. Abunda el pecado del creyente. Verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Eso es lo segundo que dice. Sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿A quién está hablando? ¿Quién apareció para quitar nuestros pecados? Jesús, es muy obvio, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y vemos claramente que el propósito de la aparición de Jesús, el Hijo de Dios, es quitar nuestros pecados. Jesús vino a resolver ese problema tan grave que teníamos. Juan el Bautista lo presentó así en Juan capítulo 1, verso 29. ¿Recuerdas? El siguiente día vio Juan que venía a él, vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Nos recuerda los sacrificios del Antiguo Testamento que no quitaban los pecados, los cubrían, ¿recuerdas? Su sangre cubría el pecado, pero no lo quitaba. Eso lo estudiamos claramente en Hebreos, ¿verdad? Hebreos enseña claramente eso. Jesús, su sacrificio, se vino a quitar el pecado. La condena del pecado se refiere, ¿ok? Porque el pecado sigue presente, pero la condena ya la quitó. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Entonces Jesús vino a eso. ¿Sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados? Solo el sacrificio de Cristo podría quitar el pecado del hombre, y así fue. Entonces, Jesús apareció para quitar nuestros pecados, no para darnos permiso de seguir viviendo en ellos. ¿Ok? Porque muchos dicen, ya pagó por mí,
pues entonces puedo seguir pecando, ya pagó, ya está pagado, ¿no? No, de ninguna manera. ¿Sí se dan cuenta? La gracia, se ha dicho esto, no es una licencia para pecar. La gracia es lo que es precisamente lo que influye en nuestro corazón y nos lleva a dejar de pecar, porque es el propósito. Jesús vino a quitar el pecado, en primer lugar, a morir por él en la cruz, ¿verdad? A través de su obra expiatoria quitó nuestros pecados. Pero lo que hemos visto también en el capítulo 2, a través de su obra intercesora, también quita nuestro pecado. ¿Recuerdas? Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Jesús vino a quitarnos pecado en la cruz, pero aún todavía el día de hoy está intercediendo por nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Quitando el pecado. ¿Ok? Es la obra que Jesús vino a hacer por nosotros. Entonces Jesús vino para tratar el más grave problema del hombre, el pecado. Si el pecado no afecta nuestra relación con Dios, entonces ¿para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué fue enviado a morir en la cruz e interceder como abogado nuestro? Esos son los argumentos que está dando Juan, como diciendo, no piensen de esa manera. Están destruyendo todo lo que Jesús vino a hacer. Entonces el segundo argumento que da Juan es este. Jesús vino a tratar con el pecado porque es un problema que tenemos con Dios. No podemos pensar que podemos vivir en pecado y tener comunión con Dios como decían los gnósticos. No se puede, ¿ok? Al final del verso 5 dice, y no hay pecado en él, ¿ok? Él apareció para quitarnos pecados y no hay pecado en él. Así como Jesús, el Hijo de Dios, fue sin pecado, algo que declara la Biblia totalmente, en él no se halló pecado, ¿verdad? Un gobernador pagano, Poncio Pilatos, mismo lo dijo, yo no veo ningún crimen, ninguna falta en él. Obviamente no sé lo que está diciendo, ¿no? Pero realmente era verdad. Pedro lo declara, Hebreos lo dice, fue semejante a nosotros, pero sin pecado. En él no se halló pecado, no hubo pecado. Y no hay pecado en él, dice Juan aquí, ¿ok? Entonces, así como Jesús, el Hijo de Dios, fue sin pecado, se espera que todos los verdaderos hijos de Dios sigamos ese mismo camino. ¿No es así? Santidad. Romanos 8:29, quiero recordarte esto, ese propósito, es el propósito de tu vida aquí en la tierra, verlo así, como creyente, como hijo de Dios, es el propósito de nuestra vida aquí en esta tierra. Romanos 8:29, porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? El propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? ¿De quién? De su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, el que apareció para quitar los pecados, ¿no es así? El que está hablando aquí, no hay pecado en él. Entonces estamos siendo conformados a la imagen de él, sin pecado, ¿se dan cuenta? ¿Para qué? Para que él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos, hijos. ¿Se dan cuenta? Y es lo que Juan está diciendo aquí. ¿Cómo puedes pensar y creer esa mentira de que puedes vivir en pecado y estar bien con Dios? Si Dios está conformando a la imagen de su Hijo sin pecado. Entonces el hecho de que cada creyente está siendo conformado a la imagen de Jesús, su Hijo, muestra que un hijo de Dios no debe vivir practicando el pecado. ¿Por qué? Porque no hay pecado en él. ¿Ok? Vivir en una práctica habitual de pecado simplemente revela que la obra de transformación no se está cumpliendo en el creyente. Entonces el tercer argumento que nos da Juan es este. Si en Jesús no hay pecado, tampoco debe haber los que están siendo conformados a su imagen. No puedes vivir pensando que puedes pecar sin que eso afecte tu relación con Dios. Este tema ya lo había estado hablando, obviamente, el apóstol Juan en esta carta. ¿No? Lo vimos al principio, al inicio de su carta, capítulo 1, verso 5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿recuerdas? Verso 6 del capítulo 2, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, es lo que nos está diciendo, no podemos pensar que podemos vivir de otra forma. Fuimos llamados a una vida
Nuevamente no habituado al pecado, lo que está diciendo. ¿Ok? Vamos a ver el verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces ya hemos visto la importancia de permanecer en Jesús en esta carta, ¿no? Ahorita lo acaba de leer, el capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así es como se ve una persona que está permaneciendo en Jesús. Está viendo cómo él anduvo. ¿Ok? Verso 24, el capítulo 2, también lo vimos. Déjame leerlo. Verso 24, capítulo 2. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hablamos de esa permanencia. Ya hemos hablado de eso en la carta. Permanecer. Para Juan era muy importante ese concepto de permanencia. Juan 15, yo soy la ley verdadera. Ustedes son los pámpanos, ¿verdad? El que no permanece en mí no puede llevar fruto. Separado a mí nada puedes hacer. Una permanencia en su palabra, en Él mismo, en su amor, en lo que representa a Dios. Estar en comunión con Él. Si tú realmente tienes comunión con Dios, esa misma comunión te va a guardar de vivir en una vida habituada al pecado. Es lo que está diciendo, todo aquel que permanece en Él no peca. Y nuevamente cuando dice no peca, está hablando de esa vida habituada al pecado. Recuerda esto, ¿ok? No quiere decir que entonces nunca más vamos a volver a pecar. No, simplemente cuando estamos permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra, obedeciendo su palabra, teniendo comunión con Él realmente, permaneciendo en su amor, obedeciendo sus mandamientos, pues ¿qué va a pasar? La consecuencia es que no va a haber pecado, ¿ok? Realmente en el griego la idea es esta: todo aquel que va permaneciendo en Él no va pecando. Es lo que dice el texto griego. Entonces, lo que Juan está diciendo es: todo aquel que permanezca en Él como algo habitual, no va a pecar como algo habitual. ¿Ok? Entonces ahí está, la comunión nos va a ayudar a no estar pecando. ¿Cómo podemos decir que tenemos comunión si estamos yendo en pecado? ¿Ok? Y como te decía, esto obviamente el sentido está dirigido hacia los gnósticos que no son creyentes, ¿ok? Pero eso también puede ocurrir a nosotros como creyentes. O quizás llega el punto donde tenemos que examinarnos. A lo mejor estás tan habituado al pecado que realmente ni siquiera has nacido de nuevo. Y por eso no puedes dejar el pecado. Sigues siendo esclavo del pecado. ¿Ok? Entonces, el cuarto argumento que nos dio Juan aquí es este: mientras que permanezcamos en Jesús, el pecado estará menos presente en nosotros. ¿Ok? No podemos pensar que podemos vivir en pecado y tener comunión con Dios. Luego dice esto el verso 6: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca como algo habitual en su vida, recuérdalo, solo muestra que no ha visto ni ha conocido a Cristo. ¿Ve lo que está diciendo? ¿Ok? ¿En qué se refiere con verle? Obviamente verle se refiere a un sentido espiritual. ¿Ok? No puede ver a Cristo, no lo ha visto como el cordero, el sacrificio por sus pecados. No lo ha visto así. ¿Okay? Esa es la fe, precisamente, está apuntando a eso. Nos recuerda mucho la historia de Juan 3 que vimos del nacimiento, no nacimiento. Recuerda la historia que Jesús le cuenta a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿recuerdas? Y dice Isaías que lo miremos, ¿verdad? Y seremos salvos. Y habla de eso. La serpiente, ¿qué tienen que hacer los israelitas que eran mordidos por el veneno? Voltear a ver, mirar la serpiente. Solamente era eso, ¿verdad? Y ese sentido, no han visto a Jesús como el sacrificio por sus pecados. No han podido verlo así por fe. Entonces no le han conocido. ¿Ok? Ni siquiera tienen comunión porque no han nacido de nuevo y no han conocido a Jesús. Entonces el quinto argumento de Juan es este: si tu vida está caracterizada por el pecado, no puedes decir que has visto y conocido a Dios. ¿Ok? Si tu vida está habituada a vivir en pecado, no puedes decir que conoces a Dios, aunque vengas a la iglesia, aunque te discipules, ¿ok? Aunque des clases de Biblia, no puedes, porque ni siquiera lo conoces. Una persona
que ha conocido, que ha visto y ha conocido a Dios, es una persona que no va a vivir habituada en el pecado. No quiere decir que no va a tener una batalla con el pecado, pero no es alguien que está rendido, habituado al pecado, ¿me explico? Es lo que dice Juan aquí. Entonces, esos son los argumentos que da al principio para dejar muy claro, no puedes pensar de esa manera, no puedes pensar que como hijo de Dios puedes vivir en pecado sin ningún problema. ¿Ok? Afecta tu relación con Dios. Vivir en pecado está en contra de todo lo que somos en Cristo. Vivir habituado al pecado está en contra de la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Decía el pastor David Guzik en su comentario, quiero compartirles esto. Él dice esto: la pregunta no es ¿pecas o no? Cada uno de nosotros peca. La pregunta es ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿Te rindes al patrón del pecado y dejas que domine tu estilo de vida? ¿O confiesas humildemente tu pecado y luchas contra él con el poder que Jesús puede dar? Ahí está la clave. O te rindes a él, o realmente estás luchando y confesando, yendo a la cruz, llevándolo a la cruz. Eso es lo que es un hijo de Dios. Rendirte a él muestra que no has nacido de nuevo. Verso 7, fíjate lo que dice ahora. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí lo deja claro, no te engañes tú mismo, no dejas que te engañen. Es tan sencillo como esto: el que hace justicia es justo. Si hemos sido llamados justos, lo que se espera del justo, ¿qué es? Una vida justa, ¿no? Si creemos Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, justificados, somos justos por la fe, lo que se espera es una vida de justicia, ¿verdad? Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Lo vimos. Los gentiles buscan todas estas cosas, Mateo 6. Que de comer, que déjalo por los gentiles, porque no tienen un Padre en los cielos. Ustedes tienen un Padre en los cielos que sabe que tienen estas cosas. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que se espera del creyente. El que hace justicia es justo. No puede ser al revés. El que hace injusticia, el que infringe la ley es justo. No puede ser así. ¿Estás de acuerdo? Fue lo que dijo al principio: todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es injusticia, es iniquidad, es maldad. No puedes pensar que el que vive así es justo y puede estar con Dios como si nada pasara. Eso era lo que los gnósticos estaban enseñando, que se podía ser justo sin necesidad de practicar la justicia. Y el apóstol Juan dice: de ninguna manera, ¿verdad? Este versículo es muy similar al verso 29 del capítulo 2, el último versículo del capítulo 2, déjame leerlo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. No dice es justo, pero es la misma frase, nada más cambia la última parte en el griego. Todo el que hace justicia es justo, pero anteriormente dijo: todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces hay una ecuación, ¿verdad? Nacido de Él, ¿a qué equivale? Ser justo. Si has nacido de nuevo, eres justo delante de Dios. Pero el que es justo hace justicia. ¿Okay? Vive habitualmente en la justicia, no en el pecado. Entonces, no es justo el que sabe lo que es ser justo. No es justo el que habla de justicia. Es justo el que manifiesta una práctica habitual de ella, de esa justicia. Solo quien es hijo de Dios es justo y por eso practica la justicia. Es lo que dice Juan: no te engañes, es así. No puede ser de otra manera. Y es importante para nosotros porque muchas veces, aunque no tengamos como tal la influencia gnóstica, a lo mejor en nuestra iglesia, pero sí tenemos la influencia carnal, que nos hace pensar este tipo de cosas. Bueno, pero yo soy hijo de Dios, ¿no? Ya me salvó, ya puedo vivir así. Pues un poquito, cuidado con los pensamientos. Por aquí lo dice: no te engañes, el que hace justicia es justo. ¿Ok?
Y dice al final del verso 7, como Él es justo. ¿De quién está hablando cuando dice Él? De Jesús, ya lo dijo, el justo. Como Él es justo. Entonces nuevamente Juan nos recuerda que seguimos a una persona que es justa. Por lo tanto, lo correcto en un hijo de Dios es hacer justicia como Él es justo. Una conducta justa revela precisamente la presencia de Cristo en nosotros, como Él es justo. No podemos pensar que podemos vivir en pecado y decir que estamos siguiendo a Jesús, que Él es justo. Sería injusto, ¿no? Entonces, por eso lo está dejando, son como cosas muy, como que lo dice mucho, ¿no? Hasta parece de repente trabalenguas, pero es muy lógico lo que está diciendo Juan. ¿Okay? Si estamos siguiendo al Dios justo, no hay otra forma, tenemos que buscar esa justicia en nuestra vida. Sus sendas de justicia, ¿verdad? Por eso lo dijo en el verso 3 así: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Él es justo, ¿verdad? Así como Él es sin pecado. Verso 8. Dice ahora esto: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces nos muestra la identidad. Aquí está hablando de la identidad y nos lleva a cuestionar esa identidad. El que practica el pecado es del diablo. Y dices, ay, qué miedo. Pues sí. O sea, ni siquiera necesitas el exorcista ya. Ya lo traes adentro. Dice, eres de Él, le perteneces. ¿Ok? Y creo que aquí lo deja más claro nuestra traducción, porque usa la palabra practicar, el que practica, ¿te das cuenta? Habitualmente, el que practica el pecado es del diablo. El que vive practicando el pecado muestra a quién pertenece. ¿A quién pertenece? ¿A Dios? No, al diablo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es hijo del diablo? Va a mencionar como hijos del diablo, pero no como hijos, porque el diablo no engendra, ¿ok? Dios sí ha engendrado. ¿Estás de acuerdo? ¿A qué se refiere con que le pertenecemos? Pues habla de que Él tiene poder, ¿no? Que todo aquel que vive así en pecado está bajo el control y el dominio de Satanás, del diablo. Estás en su reino, no en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de justicia. Dice Romanos, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Es un reino de justicia. Entonces el reino de Satanás es un reino ¿de qué? De injusticia. Iniquidad, infracción de la ley, recuerdas maldad. Ese es el reino de Satanás. Entonces perteneces a ese reino. El que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, un verdadero hijo de Dios jamás se va a identificar con el diablo, ¿verdad? Y da la explicación. ¿Por qué dice que practica el pecado es del diablo? Dice, porque el diablo peca desde el principio. Fíjate, está diciendo, el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿De qué está hablando? Cuando Dios, obviamente al principio no está hablando del origen de Satanás, porque cuando Dios creó a Satanás, él fue un ser perfecto y santo, ¿sabías eso? Era el más bello de su creación de los ángeles, pero se corrompió y pecó. Entonces cuando dice que peca desde el principio, está hablando del principio, no de su creación, sino de cuando él se rebeló contra Dios. Desde la primera vez que se rebeló contra Dios, ha pecado, nunca ha dejado de hacerlo. Lo ha practicado, ¿te das cuenta? Esa es su naturaleza, así vive, practicándolo todo el tiempo. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo, porque él ha hecho lo mismo, vive como él, lo está siguiendo a él, no al justo, sino al diablo. Desde la primera vez que Satanás pecó, no ha dejado de hacerlo. Su vida se caracteriza por el pecado. Es por eso que Juan dice esto: el que practica el pecado no puede identificarse con Jesús, sino con el diablo que siempre ha hecho iniquidad. Y luego voy a recordar esto, verso 8 al final. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para hacer las obras del diablo. Jesús apareció, verso 5, para quitar nuestro pecado, ¿verdad?
Pero ahora también dice, Él apareció para deshacer las obras del diablo. Precisamente eso vino Jesús. Jesús en la cruz murió y resucitó. Y lo hizo para destruir las obras del diablo, para quitar el pecado, para también destruir eso, su poder, sus obras. Las obras que hace en el hombre. Principalmente la tentación. El diablo ya no tiene poder sobre la vida del creyente. Está la tentación, pero ya no ejerce poder, ya no se ha rendido a él, ¿ok? Sus obras han quedado destruidas por la obra de Cristo. Y tienes que recordar esto. Jesús apareció para hacer las obras del diablo en nuestras vidas, para que ya no vivas así. Dios nos ha dado libertad. Eso es la libertad en Cristo. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo de Satanás. ¿Verdad? ¿Sabías eso? Es lo que predicamos. Somos libres en Cristo, ¿no? Una libertad en Cristo. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Ya no somos esclavos de eso. Entonces, ¿por qué sigues viviendo en eso? Juan lo está dejando muy claro. No puedes pensar que tienes comunión con Dios, que puedes vivir de esta forma delante de Dios, porque seguramente ni siquiera le perteneces. Fíjate lo que dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí sí habla del nacimiento. Todo aquel que es nacido de Dios. Y Juan vuelve a tocar el tema del nuevo nacimiento que ya vimos. Más a todos los que le recibieron, ¿recuerdan? Vamos a leerlo, recordar esto en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. Más a todos los que le recibieron. Que es importante recordar esto. Y no dejar pasar esta oportunidad de hablar de quiénes son hijos de Dios. ¿Ok? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios solamente los que han recibido y han creído en el nombre de Jesús. ¿En qué sentido? ¿Qué es recibirlo? Es no rechazarlo. Fue lo que hizo Israel. A los suyos vino, no le recibieron. Los suyos no le recibieron, le rechazaron. No eres nuestro Mesías. Eres un impostor. ¿Verdad? Eres un blasfemo por decir que tú eres el Cristo. Crucifíquenlo. Es el rechazo. Recibirlo es decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Dios, eres el Hijo de Dios, eres mi Salvador. Creer en su nombre es eso, creer en su nombre habla del Salvador, de su obra. Él vino a salvarnos, Él vino a quitar el pecado, como veíamos, ¿verdad? Vino a cesar las obras del diablo. Es lo que Él vino a hacer y es creer en eso, en su nombre, lo que vino a hacer. Todos los que le reciben y los que creen realmente en quién es Él, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nuevo nacimiento que es de Dios y viene de Dios. Como te decía hace un rato, te mencionaba, Satanás no puede engendrar, ¿ok? Él es creación, no es creador. Dios sí, y nos creó. Y Dios nos creó, y como hemos visto anteriormente, nos creó para su gloria. Pero ¿qué sucede cuando el hombre se desvió? Erró el blanco, pecó delante de Dios. Se apartó de ese propósito. Y al apartarse, pues entra el pecado y el pecado produce muerte. Una muerte espiritual y al final una muerte física. Pero Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo a través de la fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y esa es la nueva creación en Cristo. ¿Verdad? Que era Efesios 2:10. ¿Verdad? Somos hechura suya. Él nos hizo. La palabra hechura es poema, que habla de poema, que habla más de su obra maestra. Fíjate, la nueva creación en Cristo es mayor que su creación misma, que la creación de Génesis 1. Es lo que dice Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Recuerdas? ¿Y recuerdas para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó, no nosotros. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Su justicia, sendas de justicia, las buenas obras que Dios preparó. El nuevo nacimiento va a producir eso. ¿Ok?
hechura suya. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué sucede? No practica el pecado. No es que no peca, no lo practica, no vive en él. No está habituado al pecado, ¿me explicó? Normalmente vemos eso. ¿Qué está diciendo Juan aquí? El nuevo nacimiento, simplemente el nuevo nacimiento, no va a permitir un estilo de vida pecaminoso. ¿Ok? Si tú realmente has nacido de nuevo, entiendes esto y lo sabes. ¿Ok? Lo sabes. Hay algo en ti que ya no te deja en paz. Ahora sí que ya no te deja pecar en paz. ¿Verdad? Hay algo en ti que dices, ya no puedo. No puedo. Y aunque tú digas, ya lo quiero hacer, no puedes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Hay algo ya en nosotros, como hijos de Dios, que no te va a dejar hacerlo. Vas a pecar, sí, pero no vas a seguir viviendo habituado. O sea, vas a ir a la confesión. 1 de Juan 1:9. Y vas a ver el perdón de Dios. ¿Me explico? Lo que decía el pastor Gusick. No te vas a rendir a ese pecado, sino vas a ir inmediatamente ahí. ¿Ok? Porque la simiente de Dios permanece en él. La palabra simiente en griego literalmente es semen. Algunos dicen que esta simiente es una referencia al Espíritu Santo. Otros dicen que es la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios se habla como esa simiente. Aquí no creo que sea el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo lo habla como la unción, ¿recuerdas? Pero otros hablan de simplemente la naturaleza del creyente y creo que es más eso. Ya hay algo, un gen espiritual en nosotros, ¿me explico? La simiente de Dios permanece en él, ya hay algo que está en nosotros y que nos, o sea, ya es naturaleza, ¿me explico? Ya es nuestra naturaleza como hijos de Dios. Yo creo eso, que es la naturaleza divina de la cual hemos llegado a ser participantes, como dijo Pedro en 2 de Pedro 1:4, ¿recuerdas? Para que seamos participantes de su naturaleza divina. Ya hay algo en nosotros, es lo que dice Juan, que nos va a impedir vivir practicando el pecado. Por eso dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar habitualmente porque ha sido engendrado por Dios. Esta naturaleza impide que el cristiano peque de una forma habitual, es lo que nos está diciendo. Entonces creo que es muy claro lo que dice aquí. Si decimos que somos cristianos, pero nuestra vida se caracteriza por el pecado, creo que legítimamente podemos cuestionar nuestra posición como hijos de Dios. Realmente podemos decir, pues mira, yo no estoy seguro que haya nacido de nuevo esa persona. Porque Juan dice esto, si nació de nuevo, la simiente permanece en él y no le va a permitir vivir de esa manera. ¿Sí lo ven? Entonces, Juan está llegando a un punto crítico, pero importante. ¿Somos o no somos? Piensa, examínate. ¿Eres o no eres? ¿Qué te identifica? ¿Puedes identificarte como un hijo de Dios? ¿O realmente perteneces a otro, al diablo? Fíjate lo que dice el verso 10. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí ya les dijo hijos. ¿Ok? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Ok? En eso se manifiesta. ¿Ok? Se ve. Se puede ver claramente, es algo manifiesto, no es algo oculto, lo puedes ver lo que está diciendo. ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? De esta manera podemos saber de quiénes somos hijos. Y lo que nos dice es que solo existen dos clases de hijos en el mundo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y nadie puede pertenecer de forma simultánea a ambas familias. ¿Ok? Porque de repente hasta pensamos así, ¿no? Es que sí, con un pie aquí, con otro acá, no, o estás con los dos pies
de un lado o del otro. No pienses que es que estoy con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Muchas veces decimos eso, pero realmente cuando es así es porque estás con los dos pies en el mundo. Y a veces vienes a la iglesia para tocar base, pero eso no sirve. ¿Ok? Eso no te va a funcionar. No te engañes. Cada ser humano, cada hombre, cada mujer, o pertenece a la familia de Dios, demostrando un carácter justo y recto, no que no peque, pero su vida se ve más por esto, un carácter justo y recto, o pertenece a la familia del diablo, demostrando su naturaleza pecaminosa, una vida habituada al pecado. ¿Cómo podemos saber lo que dice, no? Si somos hijos de Dios o del diablo? Y solo se enfoca en los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Okay? No es hijo de Dios. Entonces ya nos está hablando acerca de la justicia. ¿Okay? Y es todo el texto que vimos del verso 4, está hablando de justicia, no ir en contra de la ley, hacer lo justo, no lo injusto. ¿Okay? Pero ahora menciona algo más, y que no ama a su hermano. ¿Okay? Es algo que también, en estas dos cosas te vas a dar cuenta si eres hijo de Dios o no. Pero eso de no ama a su hermano lo vamos a ver en lo que sigue, que es lo que va a desarrollar en el verso 11 en adelante. ¿Okay? Pero fíjate lo que dice, ¿cómo podemos saber? Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano. Estas son dos cosas que Dios espera de sus hijos. Hacer justicia y amar a su hermano. ¿No es así? No es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque si no, no eres de Él. ¿Ok? Dios no quiere que vamos engañados, familia. Dios quiere que estemos seguros. Seguros, pero ¿en qué vamos a estar seguros? Solamente en su verdad. Examinándonos delante de Él a través de su palabra. ¿Quiénes somos? Porque podemos estar creyendo que somos hijos de Dios cuando realmente lo que está manifestando en nosotros es que no somos hijos de Dios. No estás viviendo en la justicia de Dios. Ni siquiera puedes amar a tu hermano. ¿Me explico? Entonces Juan no quiere condenarnos. ¿Okay? Dios no quiere condenarnos con este pasaje, Él quiere darnos libertad. La idea es que si tú te estás encontrando más como un hijo del diablo que hijo de Dios, es para que el día de hoy tomes la decisión correcta y puedas creer en Jesús para salvación y puedas experimentar el nuevo nacimiento. Realmente decir, Señor, yo no puedo dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque quizás lo que pasa es eso, yo no tengo tu simiente. Yo no he nacido de nuevo. Estoy haciendo todo esto en mis fuerzas. ¿Se puede hacer? Sí, puedes mostrar una conducta piadosa, pero al final es falsa. Muchas personas viven así en la iglesia pensando que son cristianos, que son hijos de Dios. Y hablan como cristianos y se comportan como cristianos, pero la simiente de Dios no está en ellos. Y al final siguen practicando el pecado. A veces un pecado escondido. Pero ellos saben que está ahí. Y lo importante es que nos examinemos nosotros. Es una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. ¿Ok? No es que pierda la salvación y otra vez tengo que nacer de nuevo. No, es que a lo mejor nunca has nacido de nuevo. Pero es la oportunidad para que tú puedas reconocer eso y decir, Señor, yo quiero ser tu hijo. Que puedes reconocer y decir sinceramente, todo ese tiempo, la verdad es esta, lo he hecho a mis fuerzas, por eso no puedo, lo he hecho a mis fuerzas y no puedo, y me siento frustrado y no puedo ante este pecado y sigo y no puedo. ¿Por qué? Porque no he nacido de nuevo, Señor, necesito nacer de nuevo. ¿Verdad? Yo te lo digo como una persona que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque he visto eso, hace rato le decía. Esa simiente ya no te deja pecar, ya no te deja en paz. Aún en tus peores días, como cristiano que dices, ya no quiero esta vida, esa simiente te dice, ni modo, ya estoy en ti, no vas a volver a hacer esto, no puedes vivir de esta manera. Si tú no tienes esa lucha, no eres hijo de Dios. Y vuelvo a lo mismo, no te estoy condenando. Es necesario que veas tu condición, porque ya está la oportunidad de nacer de nuevo. Y hoy puede ser ese día en que puedes experimentar
precisamente lo que es un nuevo nacimiento, y no solo es una nueva vida en Cristo. La vida eterna que Dios nos ha dado, de la que tanto hemos hablado, que se manifiesta así, una vida justa delante de Dios. Que cuando pecamos, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos toda maldad, ¿verdad? Esa es la vida que nosotros seguimos. No practicamos el pecado, no estamos rendidos al pecado, estamos rendidos a Dios. Y aunque pecamos, vamos de rodillas y pedimos perdón y clamamos por misericordia una vez más. Y lo encontramos, ¿no es así? De eso se trata, ¿ok? Nuevamente la oportunidad está aquí delante de nosotros. Quiero terminar haciendo una oración y dándote esa oportunidad a ti, ¿ok? Vamos a orar. Señor, agradecemos por tu palabra, por este tiempo, Señor, en ella, tan clara, Señor. Y lo hemos visto en Juan, es así, Señor. Nos lleva al punto de examinarnos y confrontarnos con tu verdad y realmente llegar al punto de examinar si somos o no somos. ¿Quiénes somos? ¿Somos tus hijos o no somos tus hijos? Señor, es muy claro lo que vemos hoy. No podemos decir que tenemos comunión contigo y vivimos una vida injusta en este mundo y pecamos y afrentamos tu carácter, tu santidad. No podemos decir que tenemos comunión viviendo de esa manera, Señor. No podemos decir que tenemos comunión contigo, Señor, y despreciamos la obra de Cristo por nosotros en la cruz. No podemos decir que tenemos comunión pensando que Cristo murió para que podamos seguir viviendo en pecado. No es así, Señor. Es todo lo contrario. Es porque el nuevo nacimiento nos dio una simiente, una nueva naturaleza que nos va a ayudar a vivir en contra del pecado. Vivir una vida justa delante de ti, Señor. Y es lo que yo te pido, Señor. Los que hemos creído, gracias, Señor, porque hemos entendido qué es lo que estamos viendo el día de hoy, Señor, lo que pasa en nosotros. Y lo que tenemos que hacer es buscar esa justicia, Señor. Mostrar y manifestar que somos realmente tus hijos. Pero si hay aquí que ha estado batallando con el pecado, aún pensando que es hijo, pero su vida es caracterizada por el pecado, un pecado habitual, Señor, necesita nacer de nuevo. Sin ningún afán de condenarle, Señor, está perdido. Y tu palabra lo dice, tú no viniste a condenar, tú viniste a salvar. Yo te pido eso, revélale eso, salvación. Aún hay oportunidad el día de hoy de nacer de nuevo, experimentar un nuevo nacimiento y tener esa simiente, esa naturaleza divina en nosotros que nos va a ayudar en esa batalla contra el pecado. Señor, yo te ruego, si hay alguien aquí en esa condición, Señor, ayúdale a experimentar ese nuevo nacimiento y que pueda creer en ti, que pueda verte realmente, mirarte y conocerte y saber que eres santo, santo, santo. Y no hay otra manera en que podamos estar contigo, sino a través de la santidad, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque aún nosotros como creyentes fallamos, pero siempre tenemos, Señor, esa hermosa y bella promesa de que si confesamos los pecados, si realmente nos humillamos y reconocemos nuestra maldad, venimos de rodillas delante de ti, clamando misericordia, tú eres fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. También esta es la oportunidad para nosotros. Y aquí estamos, Señor, como iglesia. Perdónanos si en nuestra mente y pensamiento ha habido esa creencia de que podemos vivir así, Señor. Viviendo en este mundo en pecado y viviendo contigo. No se puede, Señor. No se puede tener comunión porque no hay tinieblas en ti, Señor. Tú eres luz y no hay tinieblas en ti. Ellos no saben vivir de esta manera, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias nuevamente por tu verdad, Señor. Sigue hablándonos, sigue redarguyendo nuestro corazón y nuestro pensamiento y nuestra mente. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.